Bueno, soy Joaquín Alfaro, hago grupo con Leo Cruz Astorga. Hoy le voy a contar el inicio de la monarquía. ¿Qué pasa? Remo y Rómulo eran hermanos, fueron echados de su propia ciudad. Pero ¿qué pasa? Ellos querían iniciar su reinado y, y cada uno elegía un terreno. Por ejemplo, vino Rómulo, se inclinaba por la colina de Palatino, mientras que Remo prefería la colina del Aventino. Entonces, ¿qué pasa? Entre ellos dos no se podían decidir. Entonces esto lo dejaron a manos de los dioses. Bueno, pues la mañana del 21 de abril del año 753 a.C., eh, ya como lo habían dejado a manos de los dioses, era un, por así decirlo, un desafío, se podría decir. Remo, al despertar, ve 6 buitres y él piensa que los dioses habían elegido su terreno y que él ganó la prueba. Y él, ansioso, muy ansioso, le fue a contar a su hermano Rémulo. Pero ¿qué pasa? Al llegar con Rémulo, ve que Rémulo está acompañado tenía 12 pájaros gigantes volando sobre él. Rémulo, ansioso por su victoria, empieza a marcar el terreno de lo que sería Roma hoy. Lo que él llama el área sagrada o podría ser el Pomerio. Pero, pero empezó a marcar su terreno. ¿Qué pasa? Él dijo que si el que pasaba los límites pagaría con su muerte. Remo, enojado por su derrota, desafía a su hermano Rémulo, que al desafiarlo incumple la ley que él había implantado. Y así Rémulo mata a su hermano. Pero ¿qué pasa? Por lo cual Remo desafía a su hermano, Rómulo lo asesina. Así comenzando el periodo de la monarquía en la antigua Roma. Pues los romanos, ya teniendo su territorio establecido y su población también, le faltaba algo, que eran las mujeres. ¿Qué pasa? Roma invitó a unos juegos a muchos pueblos vecinos, donde asistieron padre, madre e hijo. Al hacer esto, soldados romanos secuestraron a las mujeres de familia, diciéndole que iban a casarlas con romanos. Eh, Pues los sabinos, al ver este rapto de mujeres, ¿qué hicieron? Declararon la guerra a los romanos. Pues la guerra se hizo, pero hubo una traidora entre los romanos, que esta traidora es una mujer que se llamaba Tarpeya. ¿Qué hizo Tarpeya? Pues dejó pasar a los soldados enemigos de los romanos a, a Roma. Lo dejó pasar eh, a cambio de joyas. Pero en vez de pagarle con joyas a Tarpeya, le pagaron con golpe de escudo. ¿Y qué pasa? Este lugar, Roma mandaba a todos los traidores. Pues en otras versiones dicen que a Tarpeya los romanos la tiraron al vacío y que en este vacío quedó conmemorado y hoy por hoy se llama la Roca Tarpeya, donde los romanos tiraban a todos los traidores a ese joven. Después de la muerte de Tarpeya, la guerra continuaba y en esto hubo una intervención muy importante. Las Sabinas se interpusieron ante la guerra porque si ganaban los sabinos, ellas perdían a su marido. Pero si vencían los romanos, tendrían que llorar la muerte de su padre y hermano. ¿Y qué hicieron las sabinas? Propusieron la paz entre los dos enemigos, logrando así una unión y también logrando la misma paz. Numa Pompilio, de origen sabino, fue el sucesor de Rómulo en Roma. Él era un rey pacífico que implementó él creó e implementó las religiones romanas y también lo que él hizo fue celebrar las primeras fiestas religiosas en Roma. Numa Pompilio enseñó a los romanos cómo debían rendir culto a los dioses
y implementó el calendario sagrado. Él era un rey pacífico y él mantuvo cerrado el templo llano durante todo su reinado. El templo llano era un templo que solo se abría cuando había guerras de por medio. Y él mantuvo su palabra y nunca lo abrió. Al contrario de Numa Pompilio, Tulio Ostrillo, en vez de ser reconocido como un rey pacífico, fue reconocido como un gran guerrero. Numa Pompilio organizó militarmente al pueblo romano y les enseñó a cómo pelear. También él conquistó el Alba Longa. El Alba Longa era una de las más importantes ciudades de Lacio. Anca Marcio fue el sucesor de Tulio Ostrillo, pero en cambio de los otros reyes, lo que él sucedió al trono asesinando a Tulio Ostrillo. Lo que hizo también Tulio fue agrandar considerablemente el territorio de Roma. Anco Marcio incorporó varias ciudades latinas a Roma y incrementó los límites de la ciudad. Anco Marcio creó uno de los primeros puentes de Roma y la primera cárcel, que era inevitable ya que por el crecimiento de Roma sí o sí debían haber criminales. Roma dejó de ser una monarquía para convertirse en una república aristocrática. Todas las decisiones las tomaba el Senado, que estaba formado por 300 nobles, que podían ser votados por otros nobles. Los cónsules eran encargados de dirigir los ejércitos. Al principio Roma era una ciudad-estado pequeña, y poco a poco fue creciendo y derrotando a las ciudades de alrededor. Casi toda Italia era romana, hasta que llegó Pirro de Epiro, que ganó todas las batallas a los romanos, pero se tuvo que ir porque le quedaban pocos soldados. Los romanos comenzaron a conquistar Sicilia, hasta que apareció la República de Cartago, que quisieron avanzar, pero no pudieron. Los romanos hundieron flota, consiguiendo así conquistar Sicilia, Córcega y Cerdeña, y los cartagineses solo conquistaron Iberia. Poco después Roma conquistó y destruyó la ciudad de Cartago. Luego, Iberia, Grecia, el norte de África y Asia. Las expansiones de Roma pone tensa a la sociedad. Los plebeyos se ven obligados a vender sus campos a los nobles. La república está a punto de estallar, y a los tres hombres más poderosos, Pompeyo Magno, Craso, Julio César, llegan a un acuerdo para repartirse el poder. Julio César conquistó la Galia para enriquecerse. A la muerte de Craso, comienza la guerra entre Julio César y Magno. Años más tarde, César se enamora de Cleopatra, pero un grupo de senadores lo asesina porque pensaron que quería ser el rey. Ahí está. Ahora lo voy a hablar de los tipos de vivienda. La domus, vivienda particular ocupada por un solo propietario y su familia, que normalmente consta de un solo piso. Sus dimensiones son muy variables, dependiendo del poder económico del propietario, así como de sus gustos e intereses. Luego está la villae. Son viviendas en zonas rurales que según su uso se denomina villae rusticae, si están dedicadas a las labores agrícolas y ganaderas, con graneros, bodegas, granjas de animales, etc. Una especie de cortijo, y villae urbanae, si están dedicadas al disfrute y descanso del propietario y su familia. La domus y las partes. En un principio la domus era una vivienda en la que cada habitación tenía un uso concreto. Ahora yo les voy a decir la mitad de todas las habitaciones. El hostium. La domus romana tiene generalmente dos puertas, una principal a la calle y otra lateral que da a algún patio trasero o callejón. El término para la puerta es ianua o bien hostium. Ahora luego está el vestibulum. De la acera de la calle a la entrada de la domus solía haber uno o dos escalones que daban acceso a dos pilastras con capiteles ordenados en cuyo interior se encontraban las puertas.
que se abrían al interior. El espacio que se crea en este marco se denomina vestibulum y consta del umbral. En el pavimento era frecuente encontrar el saludo Salve Canem, que con o sin razón pretendía evitar visitas indeseadas. Luego está la fauces. La fauces es el nombre que recibe el tramo del corredor que va de la puerta al atrio. Luego, donde salía a colocarse un banco para que pudiera sentarse las visitas, y de cuyo techo podía pretender una cortina para evitar miradas curiosas desde la calle, cuando se dejasen las puertas abiertas. Luego está la taberné. Designa propiamente la habitación hecha de tablas muy pobres en sentido lato. Es una tienda donde se vende algo: sutoría, vinería, argentaría, libraría o carnería. Luego está el atrium, el comprivium y el imprivium. El atrium constituye el centro de la sala romana, de la casa romana. Es un gran espacio cuadrangular alrededor del cual se disponen las habitaciones. Tiene una abertura en el techo, comprivium, para dejar entrar la luz, el aire y el agua de la lluvia. El agua se recoge en un pequeño estanque situado debajo. El imprivium era el primitivo centro de la casa, donde se encontraba la vida de la familia y ardía el hogar doméstico. Y por último está la tablium. El tablinum constituía una instancia principal, ya que en su origen era el dormitorio del pater familias y posteriormente su despacho donde se recibía a sus clientes.